Hay momentos en la vida en que se siente que algo no está del todo bien. A veces se mira a alguien a los ojos y por solo un segundo, apenas un segundo, se ve algo que no debería estar allí. Es algo antiguo. Es algo que no pertenece a este mundo. ¿Alguna vez has sentido eso? Si lo has sentido, quizás acaba de encontrarse con uno de ellos. Hablo de los Nefilim, los gigantes de antaño, los hijos de ángeles caídos que, según textos antiguos, nunca desaparecieron realmente. Si lo que estoy a punto de contarle hoy tiene siquiera una pizca de verdad, entonces estamos viviendo entre seres que no deberían existir. Son seres que han caminado por esta tierra desde antes del diluvio. Seres que se esconden a plena vista. Antes de comenzar este viaje hacia lo desconocido, si busca respuestas sobre los misterios más oscuros de nuestro mundo, le invito a suscribirse al canal. Active también la campana de notificaciones. Cada video que subo es una pieza más del rompecabezas que estamos armando. Si este video le hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad, compártalo con alguien que necesite despertar. Dele a me gusta si desea que siga investigando estos temas que nadie más se atreve a tocar. Ahora, prepárese porque lo que está a punto de escuchar cambiará para siempre su forma de ver el mundo. La primera prueba que tenemos de que los Nefilim caminan entre nosotros proviene de un lugar que nunca imaginaría. No es de algún texto antiguo polvoriento o de una profecía olvidada. Es algo mucho más inquietante. Es algo que está ocurriendo ahora mismo en hospitales de todo el mundo y que los médicos no pueden explicar. Estamos hablando de bebés que nacen con anomalías que desafían toda lógica médica. Pero no cualquier anomalía. Nos referimos a recién nacidos con estructuras óseas que no coinciden con ningún patrón humano conocido. Bebés con cráneos alargados que no son producto de ninguna deformación conocida. Bebés que nacen con 6 dedos en cada mano, tal como los textos antiguos describen a los Nefilim. En el año 2018, en un hospital de Rumanía, nació un bebé que pesaba casi 9 kilogramos. 9 kilogramos. El promedio normal es de 3.5 kilogramos. Los médicos estaban desconcertados. La madre era una mujer de altura y peso completamente normales. No había ninguna condición médica que pudiera explicar este fenómeno, pero esa no fue la parte más extraña. Cuando examinaron al bebé más de cerca, descubrieron que su estructura ósea era increíblemente densa. Era mucho más densa que la de cualquier recién nacido normal. Los huesos de este bebé eran tan fuertes que parecían pertenecer a un niño de varios años, no a un recién nacido. El personal médico estaba confundido, pero hubo algo que no reportaron oficialmente. Fue algo que solo se susurró en los pasillos del hospital. Cuando el bebé abrió los ojos por primera vez, varios de los presentes juraron que sus ojos tenían un brillo extraño. No era el reflejo normal de las luces del hospital. Era algo diferente. Era algo que venía de adentro. Era como si de esas pupilas emanara su propia luz. La enfermera que estaba más cerca del bebé en ese momento tuvo que solicitar un traslado a otro departamento. Nunca dio una explicación oficial. Sin embargo, ella le confió a un colega que había visto algo en esos ojos que la aterrorizó hasta lo más profundo de su ser. Ella dijo que fue como retroceder en el tiempo. Fue como mirar hacia algo que existía antes de la humanidad misma. Pero este no es un caso aislado. En los últimos 20 años ha habido un aumento inexplicable en el nacimiento de bebés con características que los textos antiguos atribuyen a los Nefilim. Son bebés con polidactilia, que es la condición de tener dedos adicionales. Ahora, la ciencia nos dice que esto es simplemente una mutación genética.
Pero no es curioso que esta mutación específica se mencione en textos de miles de años atrás como una característica distintiva de los gigantes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20, se describe a un guerrero filisteo. Él tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dígitos en total. El texto dice específicamente que él era descendiente de los gigantes. En el año 2015, en un pequeño pueblo de Perú, nació una niña con una característica aún más inquietante. No solo tenía 6 dedos en cada mano, sus proporciones corporales eran completamente anormales. Sus brazos eran desproporcionadamente largos para su cuerpo. Además, sus manos eran increíblemente grandes para un bebé. Los médicos locales no sabían qué hacer. Llamaron a especialistas de Lima, pero incluso ellos estaban desconcertados. Lo que más les preocupaba era la fuerza que tenía este bebé. Con solo 2 días de edad, podía agarrar el dedo de un adulto con tal fuerza que era difícil soltarse. Una fuerza que no es normal en ningún recién nacido. Los padres de esta niña eran personas sencillas. Eran campesinos que vivían en las montañas. No tenían acceso a Internet ni sabían nada sobre los Nefilim o las profecías antiguas. Pero la abuela de la niña, una mujer de más de 90 años de edad, cuando vio al bebé por primera vez, se persignó 3 veces. Luego dijo algo en quechua que nadie más entendió completamente. Después, en español, dijo solamente esto. Ella afirmó que los antiguos habían regresado. Cuando le preguntaron qué quería decir, se negó a dar más detalles. Simplemente salió de la habitación y nunca volvió a hablar del tema. Falleció 6 meses después. Según su hija, en su lecho de muerte, seguía murmurando sobre los antiguos y sobre aquellos que nunca se fueron. Ahora, se podría pensar que estos son solo casos médicos extraños. Son anomalías que ocurren de vez en cuando, sin ningún significado profundo. Pero hay un patrón aquí que no se puede ignorar. Todos estos nacimientos anómalos están ocurriendo con mayor frecuencia en regiones específicas del mundo. Regiones que, curiosamente, coinciden con lugares donde los textos antiguos dicen que los Nefilim vivieron antes del diluvio. Hablamos de Oriente Medio. Las montañas de América del Sur. Ciertas partes de Europa del Este. Estas no son coincidencias aleatorias. Hay un doctor en Chile, cuyo nombre no puedo revelar por razones que entenderá en un momento, que ha estado documentando secretamente estos casos durante más de 15 años. Ha recopilado datos de más de 200 nacimientos anómalos en toda América del Sur. Cuando analiza los datos, encuentra algo inquietante. Estos bebés no solo comparten características físicas similares, también muestran patrones de ADN que no coinciden completamente con ningún grupo étnico conocido. Hay secuencias en su ADN que no deberían estar allí. Son secuencias que no se parecen a nada que hayamos visto antes en humanos. Este doctor intentó publicar sus hallazgos en varias revistas médicas prestigiosas. Todas rechazaron su trabajo. No porque sus datos fueran incorrectos o su metodología defectuosa. De hecho, varios revisores admitieron en privado que su investigación era sólida. Pero ninguna revista quería tocar el tema. Era demasiado controvertido. Era demasiado extraño y demasiado inquietante. Uno de los editores le comentó extraoficialmente que publicar algo así sería un suicidio profesional. Dijo que también podría causar un pánico innecesario. Pero, ¿pánico por qué, exactamente? ¿Pánico por la verdad? El doctor no se rindió. Continuó su investigación en secreto, financiándola con su propio dinero. Lo que descubrió a continuación hizo que todo fuera aún más misterioso.
Encontró que muchos de estos bebés, a medida que crecían, desarrollaban habilidades que no pueden explicarse por la ciencia convencional. Mostraban una fuerza física inusual, una inteligencia excepcional que se manifestaba a edades muy tempranas. Y algo aún más extraño, tenían una capacidad para influir en las personas que los rodeaban. No de una manera obvia, sino sutilmente. Los padres de estos niños informaron sentir una inexplicable compulsión a protegerlos a toda costa. Esto ocurría incluso cuando el comportamiento de los niños era inquietante o inapropiado. Un caso en particular destacó en su investigación. Un niño nacido en Bolivia en el año 2012 con 6 dedos en cada mano y un cráneo inusualmente alargado. A la edad de 3 años, este niño podía hablar 4 idiomas con fluidez. No solo hablarlos, sino usarlos con una sofisticación que sería impresionante incluso en un adulto educado. Sus padres eran ambos agricultores con solo educación primaria. No tenían explicación de cómo su hijo había aprendido esos idiomas. No tenían televisión, no tenían internet. Vivían en un pueblo remoto donde todos hablaban solo español y aymara. Cuando el doctor entrevistó al niño, sucedió algo extraordinario. El niño lo miró directamente y le preguntó en perfecto inglés, sin acento, si quería saber qué eran. El doctor quedó atónito. Él nunca le había hablado al niño en inglés. Nunca había mencionado que era doctor. El niño sonrió. El doctor describió esa sonrisa como antigua y conocedora, como si el niño hubiera vivido 1000 vidas. El niño luego dijo algo que el doctor nunca ha olvidado. Afirmó que siempre habían estado allí. Dijo que nunca se habían ido. Añadió que solo habían aprendido a integrarse mejor. El doctor intentó continuar la entrevista. Sin embargo, los padres del niño de repente se agitaron y le pidieron que se fuera. Parecían asustados, aunque no del doctor. Parecían asustados de su propio hijo. El doctor se fue, pero no podía dejar de pensar en lo que el niño había dicho. Siempre hemos estado aquí. Nunca nos fuimos. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba este niño hablando por sí mismo o estaba hablando por algo más grande? ¿Era algo colectivo? Esto nos lleva a algo aún más inquietante. Existen informes. Quiero enfatizar que son informes que han sido muy difíciles de verificar. De reuniones secretas entre estos niños inusuales. Son niños nacidos con estas características anómalas de diferentes partes del mundo, que de alguna manera se encuentran. En el año 2019, una madre en Argentina informó que su hija había estado teniendo sueños vívidos sobre otros niños como ella. Su hija había nacido con 6 dedos en cada pie y una inteligencia extraordinaria. Los niños de sus sueños eran niños que nunca había conocido. En estos sueños, se reunían en un lugar que ella describió como una ciudad de luz bajo la tierra. La madre no le dio importancia hasta que su hija, a los 5 años de edad, dibujó un mapa detallado de un lugar. Ella afirmó verlo en sus sueños. La madre, por curiosidad, publicó el dibujo en redes sociales, preguntando si alguien reconocía la ubicación. En cuestión de horas, recibió mensajes de padres en 3 países diferentes. Sus hijos, todos nacidos con anomalías similares, habían dibujado mapas casi idénticos. Estos eran mapas de un lugar que, según los niños, había existido desde antes de que las aguas vinieran a limpiar la tierra. Aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Un investigador que vio estos mapas en línea reconoció ciertos símbolos y características arquitectónicas. Coincidían con descripciones de antiguos textos sumerios sobre los Anunnaki y sus moradas. El investigador contactó a las familias y descubrió algo increíble.
Todos estos niños, sin tener ningún contacto entre sí, podían leer y comprender la antigua escritura cuneiforme sumeria. Nunca se les había enseñado esto. Es una lengua muerta que solo un puñado de eruditos en el mundo puede leer. Sin embargo, estos niños de 5 años de edad podían mirar tablillas e inscripciones. Las leían tan fácilmente como usted o yo podríamos leer un periódico. Uno de los niños, al mostrarle una fotografía de la puerta de Istar de Babilonia, se emocionó mucho. Comenzó a hablar rápidamente en lo que los lingüistas identificaron más tarde como acadio antiguo, otra lengua muerta. Cuando se le preguntó qué estaba diciendo, a través de un traductor, resultó que estaba recitando una oración. Pero no cualquier oración. Era una oración que nunca se había encontrado en ningún registro arqueológico. La oración era para aquellos que vinieron de las estrellas. Dijo que ellos nos hicieron a su imagen, mezclando su sangre con la sangre de la tierra. Ahora, sé lo que están pensando. Todo esto suena demasiado fantástico para ser verdad. ¿Niños hablando lenguas muertas que nunca aprendieron? ¿Sueños que los conectan a través de continentes? Pero quédense conmigo, porque la segunda prueba es aún más concreta. Esta involucra algo que ha estado oculto al público durante décadas. Estamos hablando de descubrimientos arqueológicos que han sido suprimidos. Estos han sido explicados o simplemente ignorados. No encajan en la narrativa de la historia humana que nos han enseñado. En 1947, un pastor beduino hizo un hallazgo. Lo descubrió en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto. Entre estos textos antiguos había escritos. La arqueología dominante prefiere no discutirlos en detalle. Estos textos hablan ampliamente sobre los Nefilim. Describen sus orígenes y, lo más importante, su destino. La mayoría de la gente conoce la historia. Los Nefilim fueron supuestamente aniquilados en el diluvio. Pero la mayoría no sabe que varios de estos textos antiguos afirman explícitamente que algunos de ellos sobrevivieron. El libro de Enoc, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, describe en detalle cómo surgieron los Nefilim. Nos dice que 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron. Fueron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. Estas uniones produjeron descendencia de gigantes. Eran seres de inmenso tamaño y fuerza. Pero aquí está lo crucial. El texto no solo los describe como físicamente grandes, los describe como poseedores de un conocimiento. Los humanos no estaban destinados a tener ese conocimiento. Conocimiento de metalurgia, guerra, cosméticos, hechicería y astrología. Los Nefilim y sus padres, los ángeles caídos, enseñaron cosas a la humanidad. Estas aceleraron nuestro desarrollo de formas no naturales. Ahora, la narrativa oficial afirma que todos los Nefilim fueron destruidos en el diluvio. Pero existe un problema con esta narrativa. Múltiples textos antiguos, incluyendo la propia Biblia, mencionan la existencia de gigantes después del diluvio. Los Anakim, los Rephaim, los Emim, Goliat y sus hermanos. Si todos los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, ¿de dónde vinieron estos gigantes postdiluvianos? La explicación tradicional es que los vigilantes descendieron de nuevo. Esto ocurrió después del diluvio y crearon más Nefilim. Pero ¿qué pasaría si eso no fue lo que sucedió? ¿Y si algunos de ellos simplemente sobrevivieron? Existe un texto llamado El Libro de los Gigantes. También se encontraron fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto. Este cuenta una historia diferente. Describe cómo algunos de los Nefilim
sabiendo que se acercaba el diluvio. Se internaron profundamente bajo tierra, no solo en cuevas, sino en complejos subterráneos masivos. Estos los habían construido usando sus conocimientos avanzados. Según este texto, esperaron el diluvio en estas ciudades subterráneas, emergiendo solo después de que las aguas se hubieran retirado. ¿Suena a fantasía? Bueno, consideren esto. En el año 2014, en Capadocia, Turquía, unos trabajadores de la construcción irrumpieron accidentalmente. Accedieron a una enorme ciudad subterránea. Era completamente desconocida para la arqueología moderna. No eran solo unas pocas habitaciones o túneles. Era un complejo masivo que podría haber albergado a 20.000 personas. Contaba con pozos de ventilación, pozos de agua, almacenes, bodegas, capillas e incluso establos. Y aquí está lo importante. Este no fue el primer descubrimiento de este tipo en la región. Se han descubierto más de 36 ciudades subterráneas solo en Capadocia. Los arqueólogos creen que hay muchas más aún no encontradas. La explicación oficial es que estas ciudades fueron construidas. Fueron hechas por los primeros cristianos huyendo de la persecución. Pero existe un problema con esta teoría. Las técnicas de construcción utilizadas son mucho más sofisticadas. Exceden lo que los primeros cristianos habrían tenido a su alcance. Algunos de los túneles están excavados en roca sólida. Tienen tal precisión que los ingenieros modernos están desconcertados. No comprenden cómo se logró esto sin maquinaria avanzada. Los sistemas de ventilación están tan bien diseñados. El aire circula perfectamente por todo el complejo. Esto requeriría una comprensión avanzada de la física y la dinámica del flujo de aire. Pero esto es lo que realmente llamó mi atención. En varias de estas ciudades subterráneas, los arqueólogos han encontrado cámaras con techos inusualmente altos, mucho más altos de lo necesario para humanos de tamaño promedio. En una cámara, el techo mide más de 12 metros de altura. ¿Por qué la gente de altura normal construiría habitaciones tan altas? Especialmente cuando cada metro cúbico de roca extraída habría requerido una labor inmensa, a menos, claro está, que estuvieran construyendo. Esto sería para ocupantes que no eran de altura normal. También está el asunto de las enormes puertas de piedra. Estas fueron encontradas en estos complejos. Puertas de piedra circulares que pesaban varias toneladas. Podían ser colocadas para sellar secciones de la ciudad. Lo interesante es que estas puertas solo pueden operarse desde el interior. Fueron diseñadas para mantener algo fuera, no para mantener a los habitantes dentro. ¿De qué se escondían? O quizás, de manera más precisa, ¿qué esperaban? En 2017, tuve la oportunidad de hablar. Fue con un arqueólogo que había trabajado en excavaciones. Esto fue en una de estas ciudades subterráneas. Me contó algo que nunca apareció en ningún informe oficial. En lo profundo de uno de los niveles inferiores, su equipo encontró una cámara sellada. El tipo de mortero era irreconocible para ellos. Cuando rompieron el sello, encontraron lo que parecían ser aposentos. Eran para vivienda. Pero estos aposentos eran enormes. Las camas, si es que eso eran, medían más de 3 metros de largo. Las mesas y sillas estaban proporcionadas. Esto era para personas de al menos 2.5 a 3 metros de altura. También encontraron escritos en las paredes. No estaban en ningún idioma conocido. Los símbolos eran diferentes a todo. No se parecían a nada en el registro arqueológico. El equipo fotografió todo. Enviaron las imágenes a lingüistas y criptógrafos de todo el mundo. Nadie pudo descifrar la escritura. Pero un investigador notó algo interesante. Algunos de los símbolos guardaban un parecido sorprendente.
Eran similares a caracteres encontrados en los textos sumerios más antiguos. Esos preceden incluso a las civilizaciones conocidas más tempranas en Mesopotamia. El arqueólogo me dijo que después de este descubrimiento, la excavación fue repentinamente cerrada. Funcionarios llegaron, confiscaron todas las fotografías y artefactos, sellaron esa sección de la ciudad subterránea. A los miembros del equipo se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Él está arriesgando su carrera. Esto es solo por contarme esta información. Cuando le pregunté por qué creía que la excavación fue cerrada, dijo algo escalofriante. Porque alguien no quiere que sepamos que no estamos solos en este planeta. Que nunca hemos estado solos. Pero las ciudades subterráneas de Capadocia no son la única evidencia. Estructuras similares han sido encontradas alrededor del mundo. En Derinkuyu, también en Turquía, hay una ciudad subterránea. Esta desciende al menos 18 niveles. Algunos investigadores creen que hay niveles más profundos aún no excavados. En China, bajo las cuevas de Longyu, hay enormes cámaras. Están talladas en roca sólida con tal precisión. Las paredes son casi perfectamente lisas. En Perú, cerca de Cusco, existen túneles. La gente local dice que se adentran cientos de kilómetros en la tierra. Estos se conectan con otros sistemas de túneles en toda América del Sur. Los pueblos indígenas de Perú tienen leyendas sobre estos túneles. Dicen que hace mucho tiempo, antes de los incas, una raza de gigantes habitó estas tierras, cuando llegó una gran catástrofe. Estos gigantes se fueron bajo tierra. Entraron en los túneles y cuevas bajo las montañas. Las leyendas dicen que todavía están allí, esperando. ¿Esperando qué? Las leyendas no lo dicen. O quizás los que saben tienen demasiado miedo de contarlo. En 2020, durante los confinamientos por la pandemia, cuando se suspendió el trabajo arqueológico, algo interesante ocurrió. Sismólogos que monitoreaban la actividad sísmica en los Andes detectaron patrones sísmicos inusuales. Estos no eran terremotos, eran vibraciones rítmicas. Venían de las profundidades de la Tierra, casi como maquinaria operando. Los patrones eran demasiado regulares. No podían ser actividad geológica natural. Cuando los investigadores intentaron investigar más a fondo, descubrieron que las estaciones sísmicas que monitoreaban esa área habían sido misteriosamente apagadas. Los datos fueron clasificados. No se dio ninguna explicación. Un geólogo que conozco monitoreaba estos datos antes de su clasificación. Me dijo que las vibraciones parecían venían de una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros bajo la superficie. Para poner esto en perspectiva, es más profundo que cualquier mina o sistema de túneles, jamás creado por humanos modernos. ¿Qué podría estar operando a esa profundidad? Y lo que es más importante, ¿quién o qué lo está operando? Esto nos lleva a otra pieza inquietante de evidencia. En varias ubicaciones alrededor del mundo ha habido informes. Personas han encontrado individuos extremadamente altos en lugares. Eran sitios donde no deberían estar. Profundo en sistemas de cuevas, en áreas montañosas remotas, en bosques densos, lejos de cualquier civilización. No se trata solo de personas altas. Estamos hablando de individuos que miden 3 metros o más. Sus proporciones no coinciden del todo con la anatomía humana normal. En 2016, un grupo de espeleólogos exploraba un sistema de cuevas. Estaba sin cartografiar en los montes Apalaches. Reportaron el encuentro con 2 seres. Los describieron como humanoides imposiblemente altos. Según su relato, estos seres medían al menos 3 metros de altura. Tenían extremidades alargadas y rostros humanoides. Pero no eran del todo humanos.
Los espeleólogos dijeron que al ser mirados por estos seres, sintieron una abrumadora sensación de miedo, no porque los seres hicieran algo amenazante, sino por algo en sus ojos. Uno de los testigos lo describió. Dijo que era como mirar a los ojos de algo que ha visto el ascenso y la caída de civilizaciones. El encuentro duró solo unos momentos. Los seres simplemente se adentraron más en el sistema de cuevas. Se movían con sorprendente velocidad y gracia a pesar de su tamaño. Los espeleólogos intentaron seguir, pero encontraron que el pasaje por donde habían entrado los seres era demasiado estrecho para que los humanos normales pasaran. Sin embargo, de alguna manera, estos seres masivos habían pasado por allí sin esfuerzo. Cuando los espeleólogos finalmente regresaron a la superficie, reportaron lo que habían visto. Fueron recibidos con escepticismo y burla. Pero los 4 miembros del grupo mantuvieron su historia, y los 4 pasaron pruebas de polígrafo. La tercera prueba nos lleva a un territorio aún más extraño. Vamos a hablar de algo que los gobiernos de todo el mundo han estado rastreando, pero nunca lo han reconocido públicamente. Desapariciones. Pero no cualquier tipo de desapariciones. Estamos hablando de un patrón específico de personas que desaparecen. Esto ocurre en circunstancias que desafían la explicación lógica. Todos ellos tienen una cosa en común. Estaban investigando o habían encontrado algo relacionado con gigantes o los Nephilim. En 2003, un investigador llamado David Paulides comenzó a investigar casos de personas que habían desaparecido. Ocurrió en parques nacionales y áreas silvestres de América del Norte. Lo que descubrió fue profundamente inquietante. Hubo miles de casos, muchos más de los que la mayoría de la gente imagina. Individuos que desaparecían bajo circunstancias sin sentido. Personas que desaparecieron en áreas, lugares que habían sido exhaustivamente rastreados. Excursionistas experimentados que desaparecieron con buen tiempo. No había razón aparente. Niños fueron encontrados a kilómetros de donde desaparecieron. Estaban en lugares a los que no podrían haber llegado solos. Además, no tenían memoria de cómo llegaron allí. Pero lo realmente interesante es esto. Paulides notó que muchas de estas desapariciones ocurrían en lugares con leyendas de gigantes. Eran zonas donde las tribus nativas americanas contaban historias sobre los altos o los gigantes ancestrales que caminaron la tierra antes que nosotros. Al trazar estas desapariciones en un mapa, descubrió que se agrupaban alrededor de características geográficas específicas. Estas incluían cadenas montañosas, sistemas de cuevas y áreas con formaciones geológicas inusuales. Ahora bien, Paulides nunca conectó explícitamente estas desapariciones con los Nephilim. Pero otros que han estudiado su trabajo han notado algo que él no incluyó en sus libros. Muchas de las personas que desaparecieron y luego fueron encontradas con vida, pero sin recordar lo sucedido, informaron haber visto figuras inusualmente altas. Esto ocurrió en los momentos previos a perder el conocimiento. Guardabosques, que hablaron de forma extraoficial, confirmaron numerosos informes a lo largo de los años. Estos informes describían a excursionistas que encontraron seres que no coincidían con ninguna descripción animal o humana conocida. Un guardabosques del Parque Nacional Yosemite, que accedió a hablar conmigo solo bajo la condición de anonimato completo, me contó un incidente. El incidente ocurrió en el año 2012. Un grupo de escaladores experimentados intentaba una ruta difícil en el Capitán. En un momento, informaron haber visto una figura parada en una repisa. Debería haber sido imposible alcanzar esta repisa sin equipo técnico de escalada. La figura, según ellos, medía al menos 3 metros de altura y parecía observarlos.
Cuando miraron hacia otro lado por un momento y luego regresaron la vista, la figura había desaparecido. Era imposible que alguien hubiera bajado de esa repisa en los pocos segundos en que no miraron. El guardabosques me dijo que este no era un incidente aislado. A lo largo de su carrera de 20 años, había oído docenas de informes similares. La política oficial era descartar esto como identificaciones erróneas o alucinaciones. Se atribuían a la altitud y al esfuerzo. Sin embargo, demasiados escaladores experimentados, personas que conocen las montañas y no son propensas al pánico o la imaginación, habían informado lo mismo. Hablaban de figuras imposiblemente altas que aparecían en lugares imposibles. Pero las desapariciones no se limitan a los parques nacionales. Existe otro patrón aún más inquietante. Investigadores y arqueólogos que han estado investigando esqueletos gigantes o textos antiguos sobre los Nefilim han estado desapareciendo a un ritmo alarmante. Entre 1990 y 2020, al menos 47 investigadores han desaparecido. Todos trabajaban en proyectos relacionados con la arqueología gigante o los estudios de Nefilim. Otros murieron en circunstancias sospechosas o vieron sus carreras destruidas por campañas de desprestigio coordinadas. En 2008, el profesor James Morrison, un respetado arqueólogo de la Universidad de Oxford, trabajaba en la traducción de unas tablillas. Estas tablillas habían sido descubiertas en Irak antes de la guerra. Estas tablillas, que datan de aproximadamente 4000 a.C., contenían relatos detallados de los Nefilim y sus descendientes. Según las traducciones preliminares de Morrison, las tablillas describían cómo los Nefilim no murieron en el diluvio. En cambio, entraron en una especie de hibernación en cámaras subterráneas profundas. Allí esperaban el momento en que pudieran reaparecer. Morrison planeaba publicar sus hallazgos en una importante revista arqueológica. Había programado una conferencia de prensa para discutir su trabajo. 3 días antes de la conferencia de prensa, desapareció de su habitación de hotel en Londres. Su puerta estaba cerrada con llave por dentro. No había señales de lucha. Las cámaras de seguridad lo mostraron entrando a su habitación, pero nunca saliendo. Las ventanas estaban en el piso 20 y no podían abrirse. Sin embargo, cuando el personal del hotel entró a la habitación a la mañana siguiente, él simplemente se había ido. Sus notas de investigación, su computadora portátil y todas las copias de sus traducciones habían desaparecido con él. La investigación oficial concluyó que Morrison había sufrido un colapso mental. De alguna manera, salió del hotel sin ser visto por las cámaras, aunque no pudieron explicar cómo. Su familia insistió en que esto era imposible. Morrison era un hombre estable y racional, sin antecedentes de enfermedad mental, más importante aún. Uno se pregunta por qué se llevaría todos sus materiales de investigación si estuviera sufriendo un colapso. Tampoco se explicó cómo salió de una habitación cerrada con llave desde el interior. No activó ninguna alarma, ni apareció en ninguna grabación de seguridad. El caso de Morrison no es único. En 2015, la doctora Sarah Chen, genetista de la Universidad de Stanford, investigaba el ADN de restos esqueléticos. Algunos creían que estos restos pertenecían a individuos de una altura extraordinaria. Había logrado un avance en su investigación. Identificó marcadores genéticos que no coincidían con ninguna población humana conocida. Envió un correo electrónico a un colega afirmando haber encontrado pruebas de manipulación genética que precedían a cualquier civilización conocida. Turner también dijo que publicaría sus hallazgos en el plazo de una semana. La doctora Chen murió 3 días después. Su muerte fue catalogada como un accidente automovilístico.
Su coche se despeñó por un acantilado en una carretera que había recorrido cientos de veces antes. Lo extraño fue que los testigos informaron haber visto otro vehículo siguiéndola de cerca antes del accidente. Sin embargo, este vehículo nunca fue identificado. Todos los datos de investigación de la doctora Chen estaban almacenados en los servidores de su universidad. Sin embargo, de alguna manera, horas después de su muerte, todos sus archivos fueron eliminados. El Departamento de Informática de la universidad afirmó que esto era imposible sin que alguien tuviera acceso administrativo de alto nivel. Pero nadie pudo determinar quién había accedido a sus archivos. No se trata de teorías lamas de mala conspiración. Son casos documentados con rastros de papel, informes policiales y múltiples testigos. Sin embargo, de alguna manera, nunca reciben una cobertura mediática significativa. Cada vez que alguien intenta conectar los puntos públicamente, se les descarta como teóricos de la conspiración o buscadores de atención. Existe una organización, y debo ser muy cuidadoso con lo que digo al respecto. Esta parece estar suprimiendo activamente información sobre los Nefilim y la arqueología gigante. Esta organización tiene conexiones con gobiernos, universidades y medios de comunicación en todo el mundo. Investigadores que se han acercado demasiado a la verdad informan haber recibido visitas de individuos. Estos les sugieren encarecidamente que abandonen sus investigaciones. No son amenazas burdas, benignas, son más sofisticadas. Se ofrecen puestos de trabajo lucrativos en campos no relacionados. Se les sugieren que continuar su investigación actual podría poner en peligro a sus familias. Reciben oportunidades para puestos prestigiosos en otros lugares, siempre que abandonen sus proyectos actuales. Un investigador, a quien llamaré Dr. K por temor a su seguridad, me contó su experiencia. Había estado investigando informes de esqueletos gigantes descubiertos en el Medio Oeste estadounidense a finales del siglo XVIII. Múltiples periódicos de esa época informaron sobre los descubrimientos. La institución Smithsonian incluso documentó haber recibido algunos de estos restos esqueléticos. Sin embargo, de alguna manera, toda la evidencia física ha desaparecido. Cuando el Dr. K presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información para obtener registros sobre estos esqueletos, recibió una visita. Dos individuos bien vestidos se identificaron solo como consultores gubernamentales. No lo amenazaron. Fueron muy educados. Simplemente le dijeron que su investigación, aunque académicamente interesante, tocaba asuntos de seguridad nacional. Afirmaron que él no podía comprenderlos. Sugirieron que seguir esta línea de investigación podría tener consecuencias no deseadas. Esto afectaría no solo a él, sino también a otras personas. Cuando el Dr. K les preguntó qué querían decir con seguridad nacional, uno de ellos dijo algo que nunca ha olvidado. Algunas verdades, si se revelan prematuramente, podrían desestabilizar la sociedad. El público no está preparado para saber que compartimos este planeta con seres que preceden a la civilización humana. Cuando sea el momento adecuado, la revelación ocurrirá. Pero ese momento no es ahora. El Dr. K abandonó su investigación después de esa conversación. Me dijo que lo convenció no fue la amenaza velada, sino la sinceridad en sus voces. Realmente creían que revelar la verdad sobre los Nefilim causaría algún tipo de cataclismo social catastrófico. Uno se pregunta qué saben ellos que nosotros no. ¿Y a qué le tienen tanto miedo? Esto nos lleva a la cuarta prueba, y es quizás la más tangible hasta ahora. Es evidencia física que ha sido fotografiada y documentada. En algunos casos, incluso fue examinada por científicos convencionales. Sin embargo, luego desapareció misteriosamente o se le dio una explicación.
Nos referimos a esqueletos gigantes que se han descubierto en todo el mundo a lo largo de la historia. Sin embargo, estos han desaparecido antes de poder ser estudiados adecuadamente. Permítanme ser muy claro sobre algo. No estoy hablando de imágenes retocadas o engaños. Hablo de descubrimientos que se informaron en periódicos, revistas y documentos oficiales de épocas. En ese entonces no existía Internet ni Photoshop. Tampoco había razón para que los periódicos de pueblos pequeños fabricaran historias sensacionalistas. Entre 1850 y 1920, hubo cientos de informes periodísticos solo en los Estados Unidos. Estos documentaban el descubrimiento de esqueletos humanos gigantes. No eran tabloides, eran periódicos locales respetados que informaban sobre descubrimientos locales. En 1891, el Arizona Gazette informó del descubrimiento de un esqueleto gigante en una cueva cerca del Gran Cañón. El esqueleto, según se informó, medía más de 3 metros de altura y fue encontrado en posición sentada. Lo que hizo este descubrimiento particularmente interesante fue que estaba acompañado de artefactos. Estos mostraban un nivel avanzado de conocimiento metalúrgico. El periódico informó que los restos y los artefactos fueron enviados a la institución Smithsonian para un estudio posterior. Cuando los investigadores modernos intentaron seguir esta historia, la Smithsonian afirmó no tener registros de haber recibido tales artefactos. Este es un patrón que se repite una y otra vez. Esqueletos gigantes son descubiertos y enviados a grandes instituciones para su estudio. Luego, simplemente desaparecen del registro. Las instituciones afirman no haberlos recibido nunca. Alternativamente, dicen que los restos se perdieron, fueron destruidos o mal identificados. En 1904, el New York Times informó sobre un descubrimiento en Irlanda. Se trataba de un esqueleto gigante que medía 3.7 metros de altura. Según los informes, el esqueleto estaba completo y en buenas condiciones. Fue examinado por médicos locales quienes confirmaron que los huesos eran humanos. Sin embargo, eran de tamaño extraordinario. El periódico informó que el esqueleto sería enviado a Londres para un estudio posterior. No hay registro de que haya llegado alguna vez. En 1936, en la cueva Lovelock, en Nevada, los arqueólogos descubrieron lo que parecían ser los restos de individuos pelirrojos de altura extraordinaria. Los nativos americanos Paiute que vivían en la zona tenían leyendas sobre una raza de gigantes pelirrojos. Estos habrían vivido allí en la antigüedad. Según sus historias orales, estos gigantes eran hostiles y caníbales. Los ancestros Paiute finalmente los atraparon en la cueva y le prendieron fuego, destruyéndolos. Los restos esqueléticos encontrados en la cueva Lovelock parecían confirmar al menos parte de esta leyenda. Algunos de los huesos sugerían individuos que habrían medido más de 2 metros de altura. Posiblemente se acercaban a los 3 metros. También había artefactos en la cueva que mostraban un nivel sofisticado de artesanía. Pero aquí es donde la situación se vuelve extraña. Los restos fueron examinados y documentados, pero luego la mayoría de ellos desapareció. Los pocos huesos que quedaron fueron declarados más tarde como pertenecientes a individuos de tamaño normal. Esto ocurrió a pesar de los informes anteriores que los describían como gigantes. Uno se pregunta qué pasó con el resto de los restos. Uno de los arqueólogos que trabajó en la excavación de la cueva Lovelock antes de su muerte en la década de 1970, concedió una entrevista. En ella insinuó que se había ejercido presión para restar importancia a los hallazgos. Dijo que había quienes en la comunidad científica sentían que la evidencia de humanoides gigantes sería demasiado perturbadora para las teorías aceptadas.
Esto incluía la evolución humana y la migración. Pero no se trata solo de Norteamérica. Se han reportado esqueletos gigantes de todas partes del mundo. En Sudamérica, particularmente en Ecuador y Perú, ha habido numerosos descubrimientos de restos óseos de tamaño descomunal. En Ecuador, en la década de 1960, un sacerdote llamado Padre Carlos Vaca afirmó haber descubierto un esqueleto gigante en una cueva. Recogió varios de los huesos, incluyendo lo que parecía ser un fémur. Este fémur medía más de medio metro más que un fémur humano normal. El padre Vaca mostró estos huesos a varios investigadores y permitió que fueran fotografiados. Las fotografías muestran claramente huesos que, de pertenecer a un esqueleto completo, indicarían un individuo de más de 3,5 metros de altura. El análisis de la estructura ósea sugería que eran efectivamente humanos, simplemente estaban masivamente ampliados. Sin embargo, cuando el padre Vaca intentó que las instituciones principales estudiaran oficialmente los huesos, se encontró con una negativa. Finalmente, la mayoría de los huesos desaparecieron. No obstante, algunos fragmentos permanecen en colecciones privadas. En Oriente Medio, las tribus beduinas tienen historias transmitidas de generación en generación sobre el hallazgo de esqueletos gigantes en zonas remotas del desierto. En la década de 1920, arqueólogos británicos que trabajaban en la región informaron haber escuchado estas historias. Sin embargo, las descartaron como folclore. No obstante, algunos diarios privados de los arqueólogos, que desde entonces se han hecho públicos, revelan otra cosa. Estos diarios muestran que realmente vieron algunos de estos restos. Decidieron no informarlos oficialmente por temor al ridículo del estamento científico. Uno de estos arqueólogos escribió en su diario. Describió el descubrimiento de un esqueleto de un hombre de enorme estatura. Este esqueleto medía quizás 3 metros o más de altura. Señaló que los huesos eran inconfundiblemente humanos en su estructura. Sin embargo, su escala desafiaba toda creencia. El arqueólogo temía que informar de este hallazgo destruiría su reputación. Argumentaba que contradecía todo lo conocido sobre los límites físicos humanos. Por lo tanto, decidió documentarlo solo en su diario privado y dejar los restos donde los encontraron. Este patrón de descubrimiento seguido de negación o supresión ha continuado hasta los tiempos modernos. En 2004, en Arabia Saudita, unos trabajadores petroleros supuestamente descubrieron enormes restos óseos mientras perforaban. Fotografías presuntamente tomadas en el lugar circularon por Internet. Sin embargo, fueron descartadas como engaños. Pero varios de los trabajadores presentes en el descubrimiento confirmaron más tarde algo. Habían encontrado algo extraordinario antes de que sus supervisores les ordenaran no volver a hablar del tema. Lo que hace interesante este caso particular es que los trabajadores no buscaron publicidad. Fueron entrevistados por investigadores solo después de que las fotografías ya se hubieran vuelto virales. Sus relatos eran consistentes y detallados. Describieron huesos que parecían fosilizados y profundamente enterrados. Esto sugería una gran antigüedad. También describieron que la zona fue acordonada inmediatamente por personal militar. Se les dijo que el descubrimiento era un asunto de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? ¿Por qué unos huesos antiguos serían un asunto de seguridad nacional? A menos, por supuesto, que los que están en el poder sepan algo sobre estos restos que el público en general desconoce. A menos que la existencia de humanoides gigantes en nuestro pasado antiguo no sea solo una cuestión de curiosidad arqueológica.
podría tener implicaciones para el presente. La quinta prueba nos lleva al ámbito de algo aún más inquietante. Se trata de relatos de testigos presenciales. Son individuos creíbles que han encontrado seres que solo pueden describirse como Nefilim modernos. Ya no estamos hablando de historia antigua. Estamos hablando de encuentros que ocurren ahora mismo, en el siglo XXI. Son encuentros con seres que no deberían existir, según todo lo que se nos ha enseñado sobre el mundo. En 2009, un piloto de aerolínea comercial que volaba sobre la selva amazónica informó haber visto una figura humanoide extremadamente alta. Parecía caminar por un claro de la jungla. El piloto volaba a una altitud que le permitió estimar el tamaño por comparación con los árboles. Calculó que la figura que vio medía al menos 4 metros de altura. Informó de esto al control de tráfico aéreo. La conversación fue grabada. Cuando fue interrogado más tarde, mantuvo su historia. Lo hizo a pesar de saber que sonaba imposible. Lo que hace creíble este avistamiento es que el piloto no tenía antecedentes de falsos informes. Era un veterano con más de 20 años de experiencia de vuelo. Además, su copiloto corroboró haber visto lo mismo. La zona donde vieron la figura es una de las partes más remotas del Amazonas. Es un área donde las tribus indígenas tienen leyendas sobre los espíritus altos del bosque. Estos espíritus viven en lo profundo de la selva y rara vez se muestran a los humanos. Estas tribus, particularmente los Yanomami, tienen relatos detallados de encuentros con seres a los que llaman los antiguos. Según sus tradiciones orales, estos seres siempre han vivido en las partes más profundas del bosque. Son zonas a las que los humanos no pueden acceder fácilmente. Se les describe como extraordinariamente altos, con piel pálida y ojos que brillan en la oscuridad. Los Yanomami afirman que estos seres no son hostiles. Sin embargo, prefieren permanecer ocultos del mundo moderno. En 2017, un equipo de biólogos que realizaba investigaciones en una parte remota de la Amazonía ecuatoriana tuvo un encuentro. Todavía no pueden explicarlo. Estaban instalando trampas de cámara para estudiar poblaciones de jaguares. Entonces, una de sus cámaras capturó algo inesperado. Las imágenes muestran lo que parece ser una figura extremadamente alta, estimada en más de 3 metros. Caminaba de forma bípeda por el bosque. La figura se mueve con una gracia y velocidad que parece imposible para algo tan grande. Parecen notar la cámara. Se detiene, la mira directamente durante varios segundos y luego se aleja tan rápido que se convierte en un borrón. Los biólogos presentaron las imágenes a expertos en comportamiento de primates y locomoción humana. El consenso fue que los patrones de movimiento no coincidían con ningún primate conocido. Esto incluye a los humanos. La longitud del paso era demasiado grande para un humano normal. Sin embargo, la marcha era claramente bípeda e inteligente, no animalística. La figura parecía llevar algo. Posiblemente eran herramientas o armas. Esto sugería inteligencia y cultura. ¿Qué pasó con estas imágenes? Fue publicado brevemente en una revista científica oscura. Luego, fue retirado sin explicación. A los biólogos se les dijo que las imágenes eran inconcluyentes. También les dijeron que publicarlas dañaría su reputación profesional. No obstante, existen copias de las imágenes. Yo las he visto. Puedo decirles que, sea lo que sea esa figura, no es un ser humano normal, tampoco es ningún animal conocido. Pero los avistamientos en la jungla no son la única evidencia de encuentros con Nefilim modernos. También ha habido informes de zonas urbanas. Sin embargo, estos son más raros y difíciles de verificar. En 2013,
Múltiples testigos en una ciudad de Rumanía informaron haber visto a un individuo extremadamente alto. Se estimaba en casi 3 metros de altura. Caminaba por la ciudad de noche. No fue un atisbo fugaz. La figura fue vista por varias personas durante varias horas. Caminaba por diferentes partes de la ciudad. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes de este individuo. Las imágenes son genuinamente desconcertantes. La figura es claramente humanoide y camina erguida. Sin embargo, las proporciones son incorrectas. Los brazos son ligeramente demasiado largos. Las piernas son desproporcionadamente largas. La cabeza parece ligeramente más pequeña en proporción al cuerpo que la de un humano normal. Lo más inquietante es que esta figura pasó junto a varias personas en la calle. En cada caso, la gente parecía no darse cuenta, o evitaban activamente mirar a la figura. Era como si estuvieran desviando inconscientemente la mirada. Cuando los investigadores intentaron entrevistar a las personas que habían pasado junto a esta figura en la calle, captadas por las cámaras de seguridad, sucedió algo extraño. La mayoría de ellos no recordaba haber visto nada inusual esa noche. Algunos recordaban sentirse incómodos o asustados, pero no podían decir por qué. Una mujer, al ver las imágenes de sí misma pasando junto a la figura alta, se angustió visiblemente. Dijo que recordaba sentir una compulsión abrumadora de apartar la mirada. Era como si un instinto profundo en su cerebro le estuviera diciendo que mirar a este ser sería peligroso. Esto sugiere algo realmente aterrador. Si estos seres existen y caminan entre nosotros, podrían tener la capacidad de hacer que la gente los ignore inconscientemente. Esto explicaría cómo seres de tamaño tan extraordinario podrían moverse por zonas pobladas. Lo harían sin causar pánico generalizado o ser capturados por innumerables cámaras de teléfonos móviles. En 2020, durante los confinamientos, las calles estaban vacías. La vigilancia era mayor. Se produjo un aumento de avistamientos de individuos inusualmente altos en ciudades de todo el mundo. Guardias de seguridad que trabajaban en turnos nocturnos informaron de encuentros con seres que no parecían del todo humanos. Repartidores que trabajaban hasta tarde vieron figuras que se alzaban sobre los humanos normales. Se movían por las calles vacías con un propósito. Un guardia de seguridad en Londres, que trabajaba en un edificio corporativo, informó de un encuentro que lo dejó conmocionado durante semanas. Estaba monitoreando las cámaras de seguridad. De repente, vio una figura aparecer en una de las pantallas. La figura estaba en el vestíbulo del edificio. Este debería haber estado completamente cerrado e inaccesible. La figura medía al menos 2,8 metros de altura. Estaba simplemente allí, mirando directamente a la cámara. El guardia llamó a la policía. Sin embargo, cuando llegaron, la figura ya no estaba. Lo extraño fue que los registros de acceso del edificio no mostraban que nadie hubiera entrado o salido. Las puertas habían permanecido cerradas todo el tiempo. Cuando el guardia revisó las imágenes más detenidamente, notó algo que lo aterrorizó. Los ojos de la figura, al mirar a la cámara, parecían reflejar la luz de una manera que los ojos humanos no lo hacen. Brillaban, casi como los ojos de un animal atrapados por los faros de un coche. Pero detrás de ellos había una inteligencia. Esta inteligencia era inconfundiblemente consciente y observadora. Estos avistamientos modernos comparten características comunes. Los seres siempre son descritos como extremadamente altos, entre 2,7 y 4 metros. Se mueven con una gracia inusual a pesar de su tamaño. Parecen tener un aura o presencia que incomoda o asusta a la gente. Y lo más intrigante es que parecen tener alguna habilidad para evitar la detección.
o para hacer que la gente los ignore inconscientemente. La sexta prueba nos lleva a algo que conecta los textos antiguos con la ciencia genética moderna. Lo hace de una manera fascinante y profundamente inquietante. Vamos a hablar de anomalías de ADN que la ciencia convencional no puede explicar. Son anomalías que podrían indicar manipulación genética o hibridación. Esto ocurrió hace miles de años y sus efectos aún son visibles en la genética humana actual. En 2011, se publicó un estudio que causó conmoción en la comunidad genética. Sin embargo, recibió sorprendentemente poca cobertura de los medios de comunicación principales. Investigadores que analizaban ADN antiguo de restos neandertales descubrieron algo inesperado. Los humanos modernos de ascendencia europea y asiática portan entre 1 y 4% de ADN neandertal. Esto ya se sabía. Pero lo que no fue ampliamente discutido fue el descubrimiento de secuencias genéticas en algunas poblaciones humanas modernas. Estas no coinciden con las de neandertales, denisovanos o cualquier otra especie de homínido conocida. Estas secuencias genéticas desconocidas aparecen en menos del 1% de la población. Pero cuando lo hacen, se asocian con algunas características interesantes. Los individuos que portan estas secuencias desconocidas tienden a ser significativamente más altos que el promedio. A menudo tienen cocientes de inteligencia inusualmente altos. Y lo más intrigante es que parecen tener una mayor incidencia de lo que los investigadores llaman habilidades intuitivas. Sin embargo, esta última parte nunca fue publicada oficialmente. Un genetista que trabajó en este estudio, hablando de manera no oficial, me dijo que los investigadores estaban desconcertados por estas secuencias. Intentaron encontrar una población de origen que pudiera haber contribuido con este ADN a través del mestizaje normal. Sin embargo, no encontraron ninguna especie candidata. El ADN era claramente diferente de todos los ancestros humanos conocidos. Era casi como si hubiera sido insertado en el genoma humano de algo que no era completamente humano. Cuando le pregunté a esta genetista cuál pensaba que podría ser la fuente, ella me dijo algo escalofriante. Según ella, la única explicación lógica, aunque sonara a ciencia ficción, era que en algún momento del pasado distante hubo una mezcla genética. Esta mezcla ocurrió entre humanos anatómicamente modernos y algo más. Este algo aún no ha sido identificado. Tal vez ya no existe, al menos no en una forma que podamos reconocer fácilmente. Esto nos devuelve a los textos antiguos. El libro de Enoch describe en detalle cómo los vigilantes, los ángeles caídos, tomaron esposas humanas y tuvieron descendencia. Pero no lo describe como un proceso puramente natural. Describe a los vigilantes enseñando a la humanidad diversas artes y ciencias. Esto incluye algo que se parece notablemente a la manipulación genética. ¿Podrían los textos antiguos estar describiendo un proceso de ingeniería genética deliberada? Lo harían usando el lenguaje disponible en su época. En 2015, la tecnología de edición genética CRISPR estuvo ampliamente disponible para investigadores de todo el mundo. Esta tecnología permite la edición precisa de secuencias de ADN. Poco después de que esta tecnología estuviera disponible, hubo informes de experimentos secretos. Estos se realizaban en varios países con el objetivo de mejorar las capacidades humanas. Buscaban crear humanos con mayor fuerza, inteligencia superior y vidas más largas. Estos informes fueron negados oficialmente. Sin embargo, denunciantes de varias instituciones de investigación confirmaron que tales experimentos estaban ocurriendo. Pero aquí viene la parte interesante. Algunos de estos investigadores afirmaron que no estaban creando algo nuevo.
Estaban reactivando secuencias genéticas que ya existían en el ADN humano, pero que habían estado latentes o suprimidas. Un investigador lo describió como encontrar interruptores en el código genético que habían sido apagados y volver a encenderlos. Cuando se activaron estos interruptores, los resultados fueron dramáticos. Las tasas de crecimiento celular aumentaron, la densidad ósea mejoró significativamente. La conectividad neuronal en el cerebro mostró una mejora notable. El investigador que filtró esta información dijo que el equipo había tropezado con estos interruptores genéticos accidentalmente. Esto sucedió mientras intentaban desarrollar tratamientos para el enanismo. Encontraron secuencias que, al activarse, causaban aumentos dramáticos en la altura y la fuerza. Pero cuando rastrearon la historia evolutiva de estas secuencias, encontraron algo inexplicable. Estas secuencias genéticas mostraron signos de haber sido insertadas en el genoma humano. No habían evolucionado naturalmente a través de la mutación y la selección. El investigador afirmó que era como si alguien hubiera escrito código en nuestro ADN deliberadamente. Este código había estado allí durante miles de años, esperando ser activado. Cuando lo activaron, no crearon habilidades sobrehumanas. Simplemente revelaron habilidades que aparentemente siempre estuvieron allí, solo que latentes. Esta investigación fue suspendida inmediatamente cuando las implicaciones se hicieron claras. A los investigadores se les dijo que su trabajo tenía un potencial de doble uso. Esto significaba que podía usarse para fines beneficiosos y dañinos. Por lo tanto, necesitaba ser clasificado. Pero antes del cierre, ya habían activado estas secuencias en varios sujetos de prueba. Estos eran voluntarios que habían aceptado participar en lo que pensaban que era un estudio de hormona del crecimiento. Los resultados fueron extraordinarios. En un plazo de 6 meses, estos individuos habían crecido un promedio de 15 centímetros más que su altura adulta predicha. Su densidad ósea había aumentado en más de 30%. Sus puntuaciones de coeficiente intelectual habían aumentado en un promedio de 20 puntos. Pero también hubo cambios inesperados. Estos individuos reportaron una percepción sensorial mejorada. Afirmaron ser capaces de ver patrones y conexiones sutiles que otros pasaban por alto. Algunos reportaron sueños vívidos que parecían más recuerdos de eventos que no habían experimentado. Uno de estos sujetos de prueba, cuando logré localizarlo y hablar con él, me contó algo notable. Dijo que después del tratamiento, comenzó a tener sueños sobre ciudades y civilizaciones antiguas de las que nunca había oído hablar. En estos sueños, veía el mundo desde la perspectiva de alguien extremadamente alto. Miraba hacia abajo a humanos de tamaño normal. Dijo que los sueños se sentían más reales que los recuerdos de su infancia real. Lo más inquietante de todo es que dijo que en estos sueños no estaba solo. Había otros como él, seres de gran altura y fuerza. Ellos poseían un conocimiento mucho más allá de lo que los humanos de esa era deberían haber tenido. Dijo que estos sueños se sentían como recuerdos genéticos. Era información codificada en su ADN, que había sido desbloqueada por el tratamiento experimental. Cuando le pregunté si pensaba que eran realmente recuerdos o solo su imaginación, respondió. Afirmó que no había leído sobre la mayoría de las cosas que veía en esos sueños. Dijo que, al investigarlas después, encontraba que los detalles coincidían con descubrimientos arqueológicos poco conocidos. Para él, era como si hubiera información almacenada en nuestro ADN. Es un registro de nuestros orígenes reales, distinto de la historia que nos han enseñado. Esto se alinea inquietantemente con lo que describen los textos antiguos. Los Nefilim
no solo eran físicamente diferentes de los humanos, poseían conocimientos y habilidades que parecían casi sobrenaturales. ¿Qué pasaría si este conocimiento estuviera codificado en su genética? ¿Y si rastros de ese código genético aún existen en los humanos modernos, esperando ser activados? La séptima y última prueba es quizás la más preocupante de todas. Sugiere que los Nephilim no solo caminan entre nosotros, sino que podrían estar preparándose para algo. Existen señales, patrones y actividades coordinadas que sugieren una agenda oculta en marcha. Algo está sucediendo. Involucra a individuos con las características que hemos estado discutiendo. Estos individuos se están uniendo, organizando y preparando para un evento del que el resto de nosotros no somos conscientes. En 2018, las agencias de inteligencia de varios países notaron un patrón de viaje inusual. Individuos que coincidían con ciertos perfiles físicos viajaban. Estos tenían una altura extraordinaria y marcadores genéticos inusuales. Se dirigían a ubicaciones específicas alrededor del mundo. Estos no eran viajes aleatorios. Las ubicaciones eran consistentemente las mismas. Incluían el Monte Hermón, en la frontera del Líbano y Siria. También ciertas ubicaciones en la selva amazónica y el Himalaya. Otros destinos eran sitios específicos en Turquía, cerca de las antiguas ciudades subterráneas. Finalmente, áreas remotas de la Antártida. Lo que hace esto particularmente interesante es que estos individuos no viajaban en grupos. Viajaban de forma independiente, a menudo desde diferentes países. Pero todos convergían en las mismas ubicaciones en ventanas de tiempo estrechas. Cuando algunos de estos individuos fueron interrogados por funcionarios de inmigración sobre el propósito de su viaje, sus respuestas fueron vagas o evasivas. La mayoría afirmó ser turistas o investigadores. Sin embargo, su documentación no siempre respaldaba estas afirmaciones. Un exanalista de inteligencia que monitoreó estos patrones de viaje me dijo qué preocupaba a las agencias. No era solo el viaje en sí. Era el hecho de que estos individuos parecían comunicarse a través de canales que las agencias no podían interceptar ni decodificar. Claramente había coordinación, pero a través de métodos que no eran detectables con las técnicas de vigilancia normales. El Monte Hermón es particularmente significativo. Esta es la montaña donde, según el libro de Enoc, los 200 vigilantes descendieron y juraron su promesa de tomar esposas humanas. Ha sido considerado un sitio sagrado durante milenios por diversas culturas y religiones. En los últimos años ha habido un mayor interés en esta ubicación. Procede de individuos y organizaciones privadas. Estas no tienen ninguna afiliación arqueológica o religiosa oficial. En 2019, imágenes satelitales mostraron actividad inusual cerca de la cima del Monte Hermón. Grandes grupos de personas se reunían en momentos específicos. Esto solía ocurrir durante eventos astronómicos como solsticios o alineaciones planetarias. No eran grupos de turistas. Las reuniones eran demasiado organizadas. También eran demasiado precisas en su momento. Cuando las autoridades investigaron, no encontraron nada. Cuando llegaron los funcionarios, las reuniones se habían dispersado. No dejaron rastro de su presencia. Patrones similares se han observado en otras ubicaciones. En el Amazonas, la tecnología de detección remota ha detectado reuniones de personas. Ocurren en áreas supuestamente deshabitadas e inaccesibles. Estas reuniones ocurren en ubicaciones que se alinean con sitios antiguos. Estos sitios, según los pueblos indígenas, fueron construidos por seres altos en tiempos prehistóricos. Pero no son solo reuniones físicas. Hay evidencia de una red creciente que conecta a individuos.
Estos poseen las características genéticas y físicas que hemos estado discutiendo. Esta red parece operar fuera de las plataformas normales de redes sociales y comunicación. Los investigadores que han intentado infiltrarse o monitorear esta red han encontrado que es sorprendentemente difícil de penetrar. No es una organización formal con listas de miembros y reuniones. Es más orgánico, casi instintivo. Es como si estos individuos se atrajeran y se reconocieran. Lo hacen a través de medios que no son obvios para los forasteros. Un investigador lo describió como una tribu que no sabe que es una tribu. Sin embargo, sus miembros se encuentran instintivamente. Dijo que los individuos con estas características inusuales a menudo reportan sentirse aislados y diferentes al crecer. Pero en algún momento de sus vidas conocen a alguien más como ellos. En ese instante hay un reconocimiento. No es un reconocimiento físico, sino algo más profundo. Lo describen como saber que han encontrado a los de su propia especie. Estas conexiones están llevando a algo. Existe una sensación de anticipación. Es como una espera de un evento o una señal. Varios individuos con estas características, cuando fueron entrevistados anónimamente, mencionaron sentir que algo importante se acerca. No pueden explicar qué o cuándo, pero sienten una atracción, un instinto que les dice que se preparen. Les dice que se conecten con otros como ellos para estar listos. ¿Listos para qué? Esa es la pregunta que mantiene en vilo a las agencias de inteligencia y a los investigadores. Algunos creen que estos individuos se están preparando para el regreso de los vigilantes. Los vigilantes son los ángeles caídos originales que crearon a los Nephilim en primer lugar. Los textos antiguos sugieren que estos seres no simplemente desaparecieron. Fueron encarcelados, atados en la tierra, hasta un tiempo de juicio. ¿Y si ese tiempo se acerca? ¿Y si los descendientes modernos de los Nephilim pueden de alguna manera sentir el regreso inminente de sus progenitores? Otros creen que la preparación es para algo más inmediato y terrenal. Como discutimos anteriormente, hay instalaciones y ciudades subterráneas en todo el mundo. Estas podrían estar habitadas o al menos mantenidas por seres que no entendemos completamente. ¿Qué pasaría si existiera un plan para que estas poblaciones subterráneas reemerjan? ¿Qué pasaría si los descendientes de los Nephilim, que habitan en la superficie, se están preparando para facilitar esta reemergencia? En 2021, hubo una serie de eventos sísmicos inusuales en varias partes del mundo. Estos no eran terremotos en el sentido tradicional. Eran vibraciones rítmicas, casi mecánicas. Provenían de las profundidades del subsuelo. Los sismólogos no pudieron explicarlos. Las vibraciones duraron varios días en cada ubicación y luego se detuvieron. Lo interesante es que poco antes de estos eventos sísmicos, hubo informes de reuniones de individuos inusualmente altos. Se concentraban cerca de cada una de las ubicaciones donde se detectaron las vibraciones. Un sismólogo que estudió estos eventos me dijo que los patrones de vibración eran demasiado regulares para ser naturales. Tenían una frecuencia y un ritmo que sugerían un origen artificial. Al analizarlos, los patrones parecían casi una comunicación. Eran como una señal enviada desde las profundidades de la Tierra a la superficie, o viceversa. Pero, ¿qué se comunicaba? ¿Y entre quiénes? También está el asunto de las recientes expediciones arqueológicas a la Antártida. En la última década ha habido un creciente interés privado y militar en ciertas ubicaciones de la Antártida. Estas expediciones se describen oficialmente como investigación científica. Sin embargo, sus actividades reales están altamente clasificadas. Las imágenes satelitales de estos lugares muestran una extensa actividad de excavación y construcción.
Algunos de estos sitios parecen estar cerca o en ubicaciones donde el radar de penetración terrestre ha detectado grandes estructuras artificiales. Estas estructuras se encuentran bajo el hielo. Los pueblos indígenas de Sudamérica tienen leyendas que conectan a sus ancestros gigantes con tierras en el extremo sur. Estas son tierras de hielo donde, según las leyendas, los antiguos se fueron a dormir. Esperan que el mundo esté listo para su regreso. ¿Podrían estas leyendas referirse a la Antártida? Y si es así, ¿qué es exactamente lo que se está descubriendo bajo el hielo? Ha habido informes de descubrimientos en la Antártida. Estos informes son imposibles de verificar, pero provienen de múltiples fuentes independientes. Dichos descubrimientos han sorprendido incluso a los investigadores que los hicieron. Se trata de estructuras que son anteriores a la propia capa de hielo. Esto las haría tener más de 15 millones de años. También hay tecnología que no debería existir según nuestra comprensión del desarrollo humano. Y lo más inquietante, evidencia de ocupación que parece ser mucho más reciente de lo que debería ser. Es como si estas antiguas instalaciones hubieran sido mantenidas o visitadas en tiempos modernos. Un oficial militar que estaba destinado en una base de investigación en la Antártida me lo contó. Lo hizo bajo la condición de anonimato completo. Hay áreas del continente completamente prohibidas para el personal de investigación normal. Estas áreas están custodiadas por fuerzas militares de múltiples países trabajando juntos. Esto es inusual en sí mismo. Cuando se les preguntó qué estaban custodiando, la historia oficial es que están protegiendo equipos científicos sensibles. Pero el nivel de seguridad parece excesivo para esa explicación. Este oficial dijo que en una ocasión vio un helicóptero llegar a una de estas zonas restringidas. El helicóptero no estaba marcado, lo cual era inusual. Lo que fue más inusual fue el pasajero que transportaba. El oficial vio brevemente al pasajero mientras desembarcaba. Lo describió como la persona más alta que jamás había visto en su vida. Medía al menos 3 metros de altura, tal vez más. Además, su forma de moverse no era normal. Era demasiado elegante y demasiado segura, como si fueran los dueños del lugar. Cuando el oficial mencionó esto a su superior, le dijeron sin rodeos que olvidara lo que había visto. También le ordenaron que nunca más hablara de ello. Fue transferido a un lugar diferente poco después. El mensaje fue claro. Hay cosas que suceden en la Antártida que el público no debe saber. Toda esta evidencia apunta a una conclusión ineludible. Va desde los nacimientos inusuales hasta los textos antiguos. Abarca los esqueletos gigantes y los avistamientos modernos. También incluye las anomalías genéticas y los movimientos coordinados. Los Nephilim no desaparecieron. Nunca se fueron. Han estado aquí todo el tiempo, escondidos a plena vista, esperando. Y ahora, algo está cambiando. Se están volviendo más visibles y más activos. No sabemos si esto es intencional o si las circunstancias los están obligando a salir de su escondite. Pero las señales son claras para cualquiera que quiera mirar. La pregunta ahora no es si los Nephilim caminan entre nosotros. La evidencia es abrumadora de que sí lo hacen. La pregunta es qué sucederá después. ¿Qué están preparando? Y lo más importante, ¿qué papel jugará el resto de la humanidad en lo que se avecina? ¿Somos testigos de eventos que han sido profetizados por miles de años? ¿Estamos a punto de presenciar el cumplimiento de advertencias antiguas? Se refieren a un tiempo en que el cielo y la tierra chocarán. También la humanidad y lo divino, el pasado y el presente. El velo entre el mundo que creemos conocer y la realidad que existe bajo la superficie se está volviendo más delgado. Más personas están viendo a través de él, están experimentando cosas que desafían todo lo que nos han enseñado. Esto incluye la historia,
los orígenes humanos y la naturaleza misma de la realidad. Creas o no en las profecías antiguas, o aceptes la evidencia que he presentado, o sigas siendo escéptico, una cosa es cierta. Estamos viviendo tiempos extraordinarios. Son tiempos que revelarán verdades que han estado ocultas por milenios. Esas verdades cambiarán todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mantente vigilante. Presta atención a las señales. Cuestiona las narrativas que te han dado, porque la revelación más grande de la historia humana puede estar desarrollándose ahora mismo, justo ante nuestros ojos. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Los Nefilim caminan entre nosotros, siempre lo han hecho, y muy pronto el mundo entero lo sabrá. Gracias por mirar. Recuerda mantenerte curioso, seguir cuestionando y, sobre todo, permanecer despierto. Porque una vez que ves la verdad, nunca podrás dejar de verla.